Este hombre que veis aquí ha cambiado la historia del fútbol, pero antes de ser entrenador, fue un gran jugador. Guardiola se convirtió en la extensión de Johan Cruyff en el campo. Su inteligencia y visión de juego eran únicas y veía pases donde nadie más lo hacía. Soy un jugador que juega en el medio campo, en la posición de 4 de 6 y sobre todo soy más bien técnico y que sobre todo intento jugar muy fácil, sobre todo no complicarse nada la vida. El Pepe era el director de orquesta del Dream Team y junto a su gran amigo Cruyff hicieron del Barça un club campeón. Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí! A continuación descubrirás por qué Guardiola ha cambiado la historia del fútbol y viajarás a la cuna del cruyffismo. Relájate, porque hoy vas a conocer la historia de Guardiola, el origen del todo. Es Guardiola el que golpea, ¡gol! ¡Gol del Barça! Ha marcado Guardiola el 0-2 para el Barcelona. Josep Guardiola y Sala nació un 18 de enero de 1971 en Santpedor, Barcelona. Desde pequeño era un gran aficionado del Barça y junto a su padre no se perdía ni un solo partido. Por otro lado, le gustaba tanto el fútbol que a la edad de 6 años comenzó a jugar en el Gimnàstic de Manresa. Allí permaneció hasta los 13 años, donde gracias a su inteligencia y visión de juego, el Barça decidió ficharlo. Allí ingresó en la Masía y tuvo que alejarse de su familia para vivir en la casa del Barça, y poco a poco se hizo un hombre. El pequeño Pepe era un centrocampista con mando y visión de juego, pero físicamente era muy endeble, y desde el club tenían dudas de si sería un jugador aprovechable para el primer equipo. Pero Pep no perdía la ilusión. Su sueño era debutar algún día con el primer equipo. Todos los domingos iba al estadio a hacer de recogepelotas, soñando con algún día formar parte del primer equipo. Y ese día llegó. Concretamente, el 16 de diciembre de 1990, en un partido frente al Cádiz. Pep tenía 19 años, nadie sabía quién era, pero Johan Cruyff le dio la oportunidad. En sus comienzos jugó de central y de centrocampista, pero su misión en el campo era la misma: hacer circular el balón e iniciar el ataque de los suyos. Su forma privilegiada de leer el juego conectó con la filosofía de Cruyff, y esto hizo que el neerlandés le diera la titularidad tan solo una temporada después, en la 91-92. Y como el conquistador César, Guardiola llegó y conquistó Europa. El Dream Team de Cruyff explotó. El juego del equipo era increíble y Guardiola estaba en el 11, y eso le permitió lograr un doblete increíble: la Liga Española y la Copa de Europa, trofeo que conquistaron gracias al gol de Koeman en la final ante la Sampdoria. Guardiola tocaba el cielo con tan solo 20 años, y es que ya había cumplido un sueño: conquistar la primera Champions del Barça. Tras esa temporada de ensueño con el Barça, Vicente Miera, seleccionador olímpico español, convocó a Pep para disputar las Olimpiadas de Barcelona. Allí se juntó junto a jugadores como Luis Enrique y Kiko Narváez, y allí volvería a salirse. España nunca había ganado el oro olímpico, y tras derrotar por 3-2 en la final a Polonia, España conseguía su único oro olímpico en el fútbol. Pero las alegrías para Guardiola no terminaron aquí, ya que también ganó el Trofeo Bravo, que le proclamaba como el mejor jugador sub-21 de Europa. Tras ese año inmejorable, el catalán regresaba con el Barça para disputar su tercera temporada, y las buenas noticias seguirían. Era el metrónomo de Cruyff, y gracias a sus pases y visión de juego, conquistaba otra liga tras una carambola del Tenerife frente al Madrid. Ya en la del 93-94, el dominio del Dream Team continuaría. Guardiola ya se había convertido en la máxima representación de Cruyff en el campo, y volverían a conquistar la Liga Española, la cuarta del equipo de forma consecutiva, aunque esta vez sería el Deportivo de La Coruña al equipo que le arrebataría en el título. Ese Barça era un rodillo. En España lo ganaban prácticamente todo, pero las malas noticias comenzarían a llegar. Esa temporada se volvían a plantar en una nueva final de la Copa de Europa, esta vez ante el Milan de Fabio Capello. Los catalanes llegaban como claros favoritos, pero nada más lejos de la realidad. Los italianos golearon 4-0 al Barça, y de alguna forma, esta derrota supuso el fin de una era. Tras esa temporada agridulce, el Pep disputaría su primer mundial con la selección española, el de Estados Unidos. Los de Clemente tenían un gran equipo, y pese a que la fuerza era el fuerte de España, Guardiola también era el timón de la Roja. Tras pasar como segunda de grupo por detrás de Alemania y golear a Suiza en los octavos, la Roja se plantaba en cuartos ante la Italia de Roberto Baggio.
El partido fue muy tenso, pero lamentablemente la churra superó a España, y de esta forma Guardiola se marchaba antes de tiempo a casa. Tras esa eliminación mundialista, el Pep viviría una temporada en blanco en Can Barça, y esto supuso que la campaña del 95-96 Cruyff fuera despedido. Esto a Guardiola no le gustó, y en la siguiente jornada marcó un icónico gol de falta en Riazor y se lo dedicó a Charlie Reixac. Bobby Robson sustituiría a Cruyff en el banquillo, y bajo sus órdenes conquistaron 3 títulos: la Supercopa de España, la Recopa de Europa derrotando en la final al Paris Saint-Germain y la Copa del Rey, donde derrotarían al Betis por 3-2 en el Santiago Bernabéu. Guardiola se estaba hinchando a ganar títulos con el Barça, se había convertido en el capitán del equipo y la afición lo quería como al que más, pero las alegrías sobre el césped no se trasladaban a su relación con el club. Tuvo una discusión muy fuerte con la directiva a razón de su renovación. Muchos pensaban que se marcharía, pero la presión de sus compañeros hizo que renovara. Nosotros te queremos, Tras muchas negociaciones, finalmente firmó su continuidad con el club, pero ya nunca volvería a ser el mismo. En la 97-98 sufrió problemas en los isquiotibiales, que solo le permitieron jugar 14 partidos, y sumado a eso, la aparición de Xavi Hernández fueron restándole protagonismo en el Barça. Temporada a temporada iba jugando menos, los jóvenes subían muy fuerte, y físicamente bajó mucho el nivel. Guardiola era muy inteligente, así que tras conquistar una última liga en el 99, dejaría el club catalán en junio del 2001. Guardiola ya tenía 30 años, y no quería ser un estorbo para el club de sus amores. Esto hizo que tras 10 temporadas en el Barça, 90 asistencias y 16 títulos como culé, tuviera que despedirse de su casa. Per tant, us comunico la decisió que vaig comentar-li al president, que acabaré la meva carrera a l'estranger. Sorprendentemente, Guardiola se marcharía al Calcio para jugar en el Brescia. Allí compartiría equipo con Roberto Baggio, con el que se entendía de maravilla. Todo parecía irle muy bien, hasta que el 21 de octubre dio positivo por nandrolona. El jugador fue suspendido por 4 meses y 2.000 euros de multa, pero tras muchos pleitos y juicios, se acabó determinando en los tribunales que era inocente. Tras cumplir con la suspensión, mantuvo su buen rendimiento y despertó el interés de la Roma, que lo firmó en el mercado invernal. Con los romanos apenas disputó 8 partidos. Fabio Capello apostó por centrocampistas más físicos y Guardiola regresaría un año después a Brescia. En su segunda etapa volvió a coincidir con Baggio y con otros prometedores futbolistas como Pirlo o Luca Toni. Pep se entendió muy bien con el técnico Carlo Mazzone y fue una pieza fundamental para que el equipo mantuviera la categoría. Después de cumplir con el objetivo en la Sampdoria, Guardiola se marcharía a Italia para jugar en Qatar, concretamente con el Al-Ahly. Allí estaría 2 temporadas, donde compartiría competición con otros jugadores de su generación, como Batistuta, Claudio Caniggia o Fernando Hierro. Ya en 2005 quiso tener un último contrato para tener su retiro dorado, y lo hizo en México, fichando por Dorados de Sinaloa. Allí fue dirigido por su gran amigo Juan Manuel Lillo, para disputar 10 partidos y anotar un solo gol. Tras esa temporada, y ya con 35 años, el catalán decidió colgar las botas para comenzar su carrera como entrenador, pero esa ya es otra historia. Estas dudas van a decrecer, tendrán menos, simplemente porque siento de que estoy preparado, simplemente esto.